Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ah, ya. Muy bien, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Ángel, doctora. Ah, Ángela, hijito Ángel. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son pruebas hepáticas, ¿no? Porque ya hemos visto todo lo que era con respecto a, ¿no? La prueba de glucosa, tolerancia a la glucosa, o sea, todo lo que tenía que ver con carbohidratos. Después pasamos a lo que se conoce como perfil lipídico, ¿no? Colesterol, ¿no? Las fracciones del colesterol y triglicéridos para poder clasificarlos, ¿no? En base al tipo de dislipidemia que se puede presentar. Y hablamos de la función renal, ¿no? Que hablamos de la creatinina, la urea. También están un poco involucradas también las proteínas, pero más que nada eso lo vamos a tratar en la parte de hepatograma. ¿Se escucha bien ahí o el volumen está muy bajo? Se escucha bien, pero un poquito más alto sí podría ser, porque... Ahora, A ver, doctora. ¿está más alto o está más bajo? Está igual, pero sí se le escucha, sí se le escucha nada. Ya. Es que todavía no manejo bien esta cosita del volumen. Bien. Entonces vamos a ver lo que es la función hepática. Se me están escuchando clarito, ¿no? Sí, bien clarito. Ya. Entonces, cuando hablo de la función hepática es lo que nosotros conocemos, ¿no? Que involucra diferentes pruebas para evaluar qué tal está funcionando el hígado, pero no solamente vamos a cómo está funcionando el hígado, sino que también tiene un poquito está relacionado con enfermedad, ¿no es cierto?, al nivel de la vesícula, ¿no? Lo que le llamamos colelitiasis, o también de pasadita tenemos el páncreas, ¿no? La pancreatitis, ¿no? Entonces prácticamente estamos haciendo pruebas para abarcar todo este grupo, ¿no? Entonces es un examen sanguíneo que va a evaluar, ¿no? Por un lado, específicamente al hígado. Entonces vamos primeramente por esa parte, ¿no? Enfermedades hepáticas. Las causas más frecuentes de una enfermedad hepática pueden ser, ¿no es cierto?, una persona alcohólica. Al final termina con una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática, ¿no? Con una encefalopatía, ¿no? Y después la muerte, definitivamente la persona. Otra es debido a toxicidad por diversos fármacos, y bien conocido, ¿no es cierto? Por ejemplo, son los antimicóticos, ¿no? Por eso es que estos se dan una vez a la semana, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene una infección, por ejemplo, de uñas, ¿no es cierto? Por estos hongos, les dan el fluconazol una vez a la semana. El paracetamol también es otro medicamento, ¿no? Bien conocido, ¿no? Que no se puede tomar durante varios días, ¿no? Porque también tiende a producir daño hepático, ¿no? Y aquellas que son producidas o ocasionadas por virus. Y tenemos, por ejemplo, los virus de la hepatitis, la de tipo A, que generalmente se presenta una hepatitis, pues digamos que es una hepatitis benigna, ¿no? No tiende a ser secuelas, digamos así.
hay elevación de estos niveles y de enzimas definitivamente, pero no tiende a la cronicidad, que ese es el factor, ¿no es cierto?, peligroso, ¿no? La cronicidad que podría haber. Y se transmite a través de los alimentos. Por eso esa presencia de esta hepatitis A, generalmente, si en un colegio hay un niño que tiene una hepatitis A, al poco tiempo todo el salón o la mayoría del salón está contaminado, porque los niños comparten, ¿no es cierto?, su loncherita. Y ahí podemos tener qué cosa, ¿no? La forma también de propagar, ¿no?, esta hepatitis A. Cosa que no sucede con la hepatitis de tipo B y tipo C y la D. Que acá sí necesitamos qué cosa, que haya necesariamente contacto con un fluido biológico. Y el problema de estas es que tiende a la cronicidad. Y si no reacciona en forma adecuada en nuestro sistema inmunológico, ¿no? La persona se puede convertir en un portador de esta hepatitis y luego, con el tiempo, desarrollar un hepatocarcinoma. Pero no solamente están involucrados los virus de la hepatitis, ¿no?, sino que también tenemos, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿no?, también, ¿no?, que también, ¿no?, que producen daño a nivel hepático. Pero no queda ahí todavía la cosa, sino que también existen enfermedades autoinmunes, o sea, que no son capaces de reconocer lo propio del ajeno y comienza a fabricar anticuerpos contra nuestros propios hepatocitos. Y tenemos, ¿no es cierto?, lo que conocemos como hepatitis autoinmunes, y ahí los tratamientos están en base, ¿no es cierto?, a corticoides, más que nada, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de elevación de las transaminasas? La más común es el alcohol, que ya me lo hemos dicho, cirrosis. También tenemos, por ejemplo, que hay personas gorditas, ¿no es cierto?, por, o personas que comen, ¿no es cierto?, alimentos, ¿no es cierto?, con muchísima grasa, comienzan a almacenar esta grasa a nivel del hígado. O los carbohidratos al final, ¿no es cierto?, también tienden, ¿no es cierto?, a depositarse como depósitos de grasa, ¿no? Y es lo que se le denomina como NASH, ¿no es cierto?, una enfermedad hepática, ¿no?, debido a alimentos. Y en Arequipa, sobre todo, ¿no es cierto?, que tenemos una no es economía, que se preparan, ¿no es cierto?, platos, ¿no es cierto?, ricos en grasas, ¿no? Tienden a tener, cuando se les hace una ecografía, inflamación muchas veces a nivel del hígado, esteatosis hepática, que es con el nombre que se le conoce, ¿no es cierto?, esteatosis hepática, ¿no? Y hay por diversos grados. Y esto, con el tiempo, también podría dar lugar a una fibrosis del hígado. Las hepatitis, como le dije, hepatitis B, ¿no es cierto?, en caso de portador, hepatitis crónica, hepatitis C tipo crónica, la hepatitis D, pero para que esta pueda instalarse necesariamente tiene que haber habido una preinfección con hepatitis B o a la misma vez adquirir los dos virus, ¿no?, o sea, la hepatitis B y la hepatitis D, para que pueda instalarse, ¿no es cierto?, este proceso infeccioso. De ahí tenemos hepatitis virales agudas, ¿no?, esteatosis hepática, como les decía, y fármacos, o algunos tóxicos también. Cuando hablamos de causas extrahepáticas, por ejemplo, podemos tener, ¿no es cierto?, hemólisis. Y si vemos, ¿no es cierto?, con el Plasmodium, tiene un ciclo de replicación, ¿no es cierto?, que se realiza a nivel del hígado. Entonces, de ahí definitivamente vamos a tener un proceso, ¿qué cosa?, inflamatorio
del hígado, igualmente con el Toxoplasma gondii. Miopatías, personas que cursan con hipotiroidismo, enfermedades de vías biliares como cálculos a nivel de la vesícula o algunas neoplasias malignas. También ahí entraría la pancreatitis, ¿no? Y causas poco frecuentes tenemos enfermedades autoinmunes, hemocromatosis, ¿no es cierto?, que se da por la acumulación de cobre, ¿no? Enfermedad de Wilson o enfermedades por déficit de la alfa-1 antitripsina. Tenemos también ahí la enfermedad de Naegeli. Cuando hablamos de medicamentos que podrían ocasionar, ¿no es cierto?, elevación de las transaminasas, tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene tuberculosis, una persona con tuberculosis definitivamente se les da rifampicina, se les da isoniazida, ¿no?, para el tratamiento. Y esto, como lo tienen que tomar, ¿no es cierto?, hasta por meses, ¿no?, puede también afectar, ¿qué cosa?, a nivel del hígado. Algunos antibióticos, como la amoxicilina con el ácido clavulánico, la nitrofurantoína, tetraciclinas, sulfadiazinas, sulfametoxazol. Esto también puede, ¿qué cosa?, ocasionar, ¿no es cierto?, una elevación de las transaminasas. Algunos antiinflamatorios, sobre todo los de tipo AINE. Las personas que son diabéticas toman o les dan como primera instancia metformina, y si eso no es suficiente ya lo complementan inclusive con glibenclamida. Esos también, ¿no?, ocasionan daño a nivel hepático. Los famosos productos naturales que están en boga, ¿no? Y ahí hay varias plantitas, ¿no?, que tienen algunos efectos, ¿no?, como el giantán, la tomilla, la cegna, el cartílago de tiburón e inclusive la vitamina A, ¿no?, definitivamente. Entonces, cuando se saca un análisis de sangre, siempre ustedes tienen que preguntarle al paciente, ¿está tomando usted alguna medicación? Por ejemplo, hasta los antihipertensivos también juegan, ¿no?, pueden aumentar. Uno de los antihipertensivos, por ejemplo, tenemos el captopril, definitivamente. O personas que son anticoaguladas porque tienen posibles varices, o para prevenir la formación de trombos, definitivamente, ¿no?, y reciben anticoagulantes tipo heparina. Entonces, hay diversas causas por las cuales se recibe el medicamento y que estos, al tomarlos en forma continua, ¿no?, pueden ocasionar, ¿qué cosa?, un aumento del nivel de las transaminasas o las aminotransferasas, como quieran denominarlo. ¿Qué pruebas se realizan? ¿Qué pruebas ustedes tienen que hacer cuando les dicen la bendita palabra perfil hepático? Comenzando, tenemos que hacer las transaminasas. ¿Qué transaminasa se hace? Siempre se hacen las dos. La transaminasa glutámica pirúvica y la transaminasa glutámico oxalacética, o también denominada, ¿no es cierto?, aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, como quieran llamar. La ALT es igual que la TGP y la AST es igual a la TGO.
¿no? Depende cómo quieran denominar. Otra enzima que también tiene ahí es la denominada gamma-glutamiltransferasa, la llamada GGTP, la fosfatasa alcalina. Pero no solamente eso, sino que también involucra ahora el hacer pruebas para ver si está funcionando bien el sistema de excreción, ¿no es cierto?, de limpieza del hígado. Y en este caso tenemos las bilirrubinas, para ver el funcionamiento hepático, si está funcionando como debe ser. Entonces ahí también entra a tallar el tiempo de protombina con el INR. Debe entrar a funcionar las proteínas totales, porque a mí me interesa usar proteínas totales, sobre todo la fracción de albúmina, que también, ¿no es cierto?, para ver cómo está funcionando mi hígado. La cantidad de plaquetas. Entonces, acá falta colocar, y lo estoy diciendo, para el día del examen, no solamente es la TGP, TGO, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, sino que también entran a tallar las bilirrubinas, entra a tallar las proteínas totales y fraccionadas, sobre todo, ¿qué fracción? La albúmina. Y si funciona bien mi hígado, entonces yo debo fabricar bien mis factores de coagulación. ¿Y qué factor de coagulación es el que me es importante a mí? Es el tiempo de protrombina, el INR. ¿Qué más? Ahí se me está. Y las plaquetas. Porque estos valores me son indispensables para poder utilizar, ¿no es cierto?, una tabla que es la de Child-Brooke, que permite categorizar a la persona si está compensada o si se encuentra descompensada y cuándo es que ya esa persona debe, ¿no es cierto?, ser sometida a un trasplante. Y si todavía le pongo yo la prueba de creatinina, entonces en este caso me permite también hacer la puntuación para valorar el MED, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de supervivencia puede tener esa persona, ¿no? Estamos hablando de días o meses. Entonces, si yo quiero evaluar daño, ¿no es cierto? Daño, entonces es injuria, la injuria es un daño. Entonces, ¿qué necesito yo ahí examinar? La fosfatasa alcalina, definitivamente, y también yo necesito evaluar, ¿no es cierto?, las aminotransferasas. Yo quiero evaluar la síntesis, ¿no es cierto? Si mi hígado está cumpliendo su función de sintetizar los elementos que son indispensables, ¿no es cierto?, para que nuestro organismo pueda funcionar en forma adecuada. Ahí, ¿no es cierto?, ¿a quién tengo yo? Al tiempo de protombina, las plaquetas también deberían estar ahí involucradas, el INR y las proteínas totales, sobre todo la albúmina. Allá, ahora, quiero evaluar si está eliminando las sustancias tóxicas, porque esa también es su función del hígado, ¿no? Eliminar sustancias tóxicas. Entonces, una sustancia tóxica para el ser humano es la presencia de las bilirrubinas, ¿no? Entonces, por eso es que yo tengo que usar qué cosa, bilirrubinas. Ahora, puede ser que sea por falla del sistema inmunológico, entonces sospecho de enfermedades autoinmunes. Entonces ahí tengo que hacer pruebas que es detección de anticuerpos AKL. Son anticuerpos, ¿no es cierto?, que
se encuentran presentes y que atacan, la letra K viene de riñón, kidney, ¿no es cierto? L de liver, de hígado, ¿no es cierto? A, C, ensayo, ¿no es cierto? Es un ensayo que permite valorar la presencia de anticuerpos contra el hígado y contra los riñones, ¿no? También les van a pedir el AMA. AMA son anticuerpos antimitocondriales. También les van a pedir el ANA y el ANCA, ¿no es cierto? Anticuerpos antinucleares y anticuerpos contra los neutrófilos, ¿no? Cuando uno quiere valorar, ¿no es cierto?, si se trata, ¿no es cierto?, por un problema autoinmune. Y te hacen la ecografía. Pero a Dios gracias, ahora hay otra prueba que sí es bien cara, que yo sepa, todavía no la hacen acá en Arequipa, inclusive a mí cuando me han hecho estas pruebas, ni siquiera las se hacían acá en el Perú, incluso las mandaban hasta Holanda para hacerlas, ¿no es cierto? Era el famoso fibrotest, ¿no? Donde te va a decir, ¿no es cierto?, qué porcentaje del hígado se encuentra fibrótico y cuál es la causa probable, si es por presencia de alcohol, si es por contenido de grasa, ¿no? O si es eh, por otra causa, ¿no? Como puede ser por otras causas, que no sea ni grasa ni alcohol. Entonces, en este caso, ya se puede sospechar de enfermedades autoinmunes, ¿no? O virales. Entonces ya uno tiene que hacer aparte toda una batería para detectar, ¿no es cierto?, los anticuerpos. Y cuando todo esto sale negativo, entonces el nombre que reciben es criptogénico, ¿no es cierto?, sin causa conocida, ¿no?, que es lo que lo ha podido producir. Entonces, ¿para qué sirven estas pruebas? Para detectar, evaluar y monitorear el daño o enfermedad hepática, ¿no es cierto?, cómo va progresando la enfermedad y si es que va regresionando o no. Cuando solamente tenemos una esteatosis, este puede ser reversible, ¿no?, con una comida completamente libre de grasa, definitivamente libre de preservantes, ¿no? Entonces tenemos dos patrones que tenemos que investigar. Un patrón que se denomina de citolisis, patrón de citolisis, destrucción, daño de la célula. Y otro patrón de coléstasis, ¿no? Cálculos. ¿Por dónde? A nivel de la vesícula, ¿no? Coléstasis, ¿no? Dos patrones que hay que investigar. Cuando decimos a nivel hepatocelular, ¿no?, o sea, estamos hablando de una injuria, de un daño, ¿no es cierto?, a nivel del hígado. Si este es a nivel hepático, estamos hablando de las aminotransferasas, alanina aminotransferasa o aspartato aminotransferasa. Y los valores va a depender del tipo de laboratorio, ¿no?, cuáles son los rangos de referencia de laboratorio. Pero generalmente no pasan de 40 unidades internacionales. En otros se dicen hasta 35 unidades, 37 unidades, pero ese es el rango que se maneja, ¿no? Generalmente hasta 40 unidades, ¿no? También, eso es para el daño a nivel hepático. Pero cuando yo hablo a nivel de nivel colestático, me estoy refiriendo a cálculos. Y para evaluar esos cálculos, ya el daño no es a nivel de esas enzimas, no, el daño radica, ¿no es cierto?, a nivel de la vesícula. Y la enzima que se encuentra elevada en este caso es la enzima fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina. En los valores normales también dependen de los laboratorios. En muchos laboratorios reportan hasta 140 unidades internacionales, siendo en niños los valores muchísimo más altos y en personas embarazadas, definitivamente, ¿no?
En la gama GTP, la GGTP, más que nada debería estar en el lado hepatocelular. La gama glutamitraspidasa. Y todavía esta es mucho más específica que la TGP, que la 5-nucleotidas. Entonces, aminotransferasas catalizan la transferencia del grupo amino desde un aminoácido hasta a un cetoácido, empleando como factor principal la vitamina B6, de tireoxal. Se encuentra en todas las células y participan en el metabolismo de esos aminoácidos y en la gluconeogénesis. La ALT antes se la denominaba TGP. La AST antes se la denominaba TGO, ¿no? Pero depende el médico y los laboratorios cómo estén acostumbrados a reportar, ¿no? Pero es lo mismo. Hasta el procedimiento es el mismo. Muy bien. Cuando la ALT está elevada, esto se da sobre todo a consecuencia, ¿no es cierto?, que la injuria del daño se está dando a nivel del hígado. Y como decía, los valores normales son cerca de 40. En este laboratorio dice de 5 a 37. Pero tampoco no solamente es específico del hígado, sino que también puede afectar, ¿no es cierto?, otros órganos. Y el que está ahí al ladito del hígado es el vaso. Tenemos el páncreas, músculo esquelético, corazón, pulmón, donde también nos vamos a encontrar AST, tenemos hasta 41, 40 unidades prácticamente, ¿no? Y donde se encuentra predominantemente a nivel de hígado. Pero cuando hay un daño, sobre todo a nivel del corazón, la que se encuentra, ¿no? Cuando hay un daño hepático, las dos se elevan. Pero los valores más altos, se encuentran a nivel de la ALT. Cuando hablamos de un daño a nivel de corazón, ¿no? La que más alta se encuentra es la AST. E inclusive, yo hago un cociente entre ALT entre AST, porque ese es siempre el cociente, ALT entre AST, el cociente siempre tiene que ser mayor de 1. Siempre. Pero cuando ese cociente va, y cuando es mayor de 1 me dice que el problema está dando a nivel del hígado. Pero cuando ese cociente, más bien, es menos de 1, no significa que esté mejor, sino que ya ha entrado a una etapa más peligrosa, que significa que ha habido, ¿qué cosa? Hasta necrosis, ¿no? Entonces el daño es más profundo. Muy bien. Son liberadas a la sangre por células lesionadas o necrosadas. Y ahí, por ejemplo, tenemos una esteatosis no alcohólica, ¿no? Por grasa, cirrosis hepática, cáncer de hígado, hepatocarcinoma, coléstasis, ¿no es cierto? Cálculos a nivel, ¿no es cierto?, de la vesícula, ¿no? Y este cálculo a nivel de vesícula aumenta la enzima fosfatasa alcalina. También se encuentra aumentada, ¿no es cierto?, la AST en un infarto agudo del miocardio, porque ahí definitivamente hay también una necrosis, ¿no es cierto?, de estas células, ¿no?, del corazón, ¿no? Entonces ahí aumenta, ¿qué cosa? La AST. Entonces si yo hago mi cociente, ¿qué pasa cuando el denominador tiene un valor más alto? El valor, ¿no es cierto?, de la relación sale muchísimo más bajo. Eso es malo. ¿Dónde está mi mouse? Entonces, ahora, cuando estas se encuentran elevadas, esta enzima, ¿no es cierto? Si hablamos de la ALT,
Dependiendo la cantidad o en el rango que se encuentra esa cantidad, yo puedo decir que hay una elevación leve, una elevación moderada, una elevación severa. Pero esa cantidad no significa que el paciente esté más mal o menos mal. No significa por el hecho de tener un menor valor, digo, este paciente está mucho mejor que aquel que tiene un valor alto. No, 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 no. No siempre es esa relación. Los valores bajos siempre tienden hacia la cronicidad y eso es malo. Entonces, tenemos valores, ¿no? Aumentados, pero si no sobrepasan los valores de 300, dijimos que era hasta 40, ¿no? Si lo poníamos, en otros libros dicen hasta 35, ya hasta 40 unidades internacionales. Pero si esta ALT se eleva hasta un valor de 300, decimos que los valores son leves. Pero si los valores están entre 300 y 800, decimos que tenemos, ¿no es cierto?, una elevación moderada. Ahora, cuando ya sobrepasa el valor de 800, puede llegar a 1000, 2000, ¿no? ¿No? Sobrepasa el valor de 800, entonces decimos, ¿no es cierto?, que estos valores, ¿no es cierto?, ¿no?, son severos. Entonces, estas transaminasas, salvo en aquella que es de origen alcohólico, a ver, ¿cómo le explico? A ver, normalmente por una hepatitis, lo que predomina, lo que está más alto es la ALT, con respecto a la AST. Por eso el cociente sale más de 1. Pero en pacientes alcohólicos, pacientes cirróticos, en estos ya hay una inversión de los valores. Los valores más altos se dan con la AST que con la ALT. Por lo tanto, el cociente es menos de 1. Y digo que eso es malo, porque ¿qué hay? ¿Qué cosa? Ya estamos diciendo que ya tenemos hasta necrosis de células de los hepatocitos. En cambio, cuando yo hablo de una hepatitis aguda, lo que yo tengo es un proceso inflamatorio, hepatitis aguda. O una persona se infectó por el virus de la hepatitis A. Definitivamente el hígado va a crecer de tamaño, de hecho que va a estar más grande el hígado, y hay un proceso inflamatorio. Entonces ahí la que se me va a disparar, ¿quién va a ser? La ALT. La AST también se eleva, pero hay una diferencia grande entre uno y el otro. Entonces el valor, ¿no es cierto?, el cociente sale mucho mayor. Entonces hablamos de una etapa aguda. Cuando es crónica, enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, un paciente se ha convertido en un portador de la hepatitis B. Se contagió con el virus de la hepatitis B, pero su sistema inmunológico no reaccionó en forma adecuada y produjo, ¿no es cierto?, anticuerpos, pero no todos los anticuerpos que debía, una parte. Entonces esa persona se convierte en cosa, en portador del virus de la hepatitis B. E inclusive esa persona no puede tener ningún síntoma aparentemente. ¿Qué tiene? Pero ¿qué sucede? El virus sigue, ¿qué cosa? Reproduciendo, ¿no es cierto? Sigue dañando células. Una hepatitis de tipo crónico. Y ahí los valores que son leves. O sea, los valores son menores de 300.
Una persona con enfermedad hepática alcohólica puede cursar también con valores, ¿qué cosa? Moderados. Cuanto más grave es, los valores siguen bajando cada vez más. O una hepatitis autoinmune. Severa, ¿no es cierto?, en la etapa aguda de las hepatitis. O cuando es debido por sustancias tóxicas. Y acá podemos ver medicamentos, ¿no es cierto?, los cuales están relacionados con una colestasis intrahepática. Y claramente que estamos viendo, ¿no? Antibióticos, amoxicilina, ampicilina, ¿no? Etambutol, antimicótico, fluconazol, tiobendazol, antibacteriano eritromicina, antiinflamatorios, los AINES, los beta bloqueantes, incluso son antiarrítmicos, definitivamente. También tenemos antidepresivos como la aminotriptilina. Entonces tenemos una serie de medicamentos, ¿no?, que pueden llevar también, ¿qué cosa?, a una colestasis intrahepática. La TGP es más específica que la TGO cuando hablamos a nivel de hígado, definitivamente. Y esta se encuentra elevada sobre todo en hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Pero cuando hay una colestasis, entonces ahí sí los valores, ¿no es cierto?, están ligeramente elevados. Están elevados pero ligeramente. Y cuando tenemos cáncer de hígado, hepatocarcinoma, cirrosis avanzada, ¿no es cierto?, inicialmente, ¿no?, este valor es mayor de 1 inicialmente, pero luego, conforme sigue pasando el tiempo, estos valores, ¿no es cierto?, comienza a bajar por la necrosis que se observa y aumenta la TGO. Fosfatasa alcalina. Esta enzima es de origen hepático. Por lo tanto, tenemos que relacionarlo con la colestasis. También tiene origen óseo. Por eso, si una mujer se encuentra embarazada, como tiene un bebito que está en formación, ¿sí o no?, el bebito va creciendo, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener que también este valor se encuentra incrementado. Cuando hay tumores óseos, también se va a encontrar elevado. Personas con hiperparatiroidismo, también encontramos elevados. O también presentan un origen intestinal. Por eso que cuando hay un infarto agudo intestinal y existe una mala absorción de los nutrientes, también vamos a encontrar ¿qué cosa? Esta enzima elevada. Antes le dije que teníamos valores hasta 140. Hay otros que te dicen hasta 120, otros que te dicen hasta 160. Entonces depende del laboratorio con el cual uno trabaja. Pero generalmente esto, nosotros, bueno, yo en el hospital de policía, ¿no?, los valores que nosotros manejábamos era hasta 140 unidades internacionales. En los niños hasta 240.
Pero esta se encuentra disminuida ¿cuándo? Cuando hay una hipofosfatemia. En hipotiroidismo, en el escorbuto, acondroplasia, ¿no? Ahora, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. Muy bien. La fosfatasa alcalina es una enzima que se encuentra aumentada, ¿no? Cuando hay síntesis. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un bebé, de una persona embarazada. Tiene un tiempo de vida media de 7 días. Y cuando los valores se encuentran elevados 4 veces de lo que normalmente saben encontrar, entonces yo digo que me encuentro asociada a una colesta. La gamma glutamitraspeptidasa nos permite también descartar enfermedades hepáticas o aquellas que son inducidas por alcohol. La presencia del hígado graso, ¿no? O sea, una esteatosis hepática, ¿no es cierto? Ahí tenemos un hígado graso. Y eso va a permitir que haya una elevación de estas enzimas. Inclusive podemos encontrar valores de 200 unidades, 150 unidades, ¿no? Por un proceso de cosa inflamatorio del hígado. Y el hígado crece de tamaño, estamos hablando al inicio, ¿no? Inflamatorio. La fosfatasa alcalina pertenece a las hidrolasas. Predomina en los sinusoides de los canalículos hepáticos. Sinusoides que se encuentran, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si yo tengo mi hepatocito, ¿no es cierto? Tiene lóbulos, ¿no es cierto? Lobulillar se dice, ¿no es cierto? O acinar, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto? Van a atravesar, ¿no es cierto? Sinusoides, por donde va a transfundir, ¿no es cierto?, la irrigación sanguínea. La fosfatasa alcalina, tenemos un aumento de la actividad cuando hay fracturas, porque hay reparación, ¿no es cierto?, del hueso, entonces hay una mayor actividad ósea. Entonces ahí se encuentra elevada. Personas con raquitismo, ¿no es cierto?, deficiencia de vitamina D, también encontramos elevada, ¿no? En enfermedades óseas, cáncer de próstata, ¿no? Todo lo que son células embrionarias. Y tenemos aumento de esta fosfatasa alcalina. Es decir, también aumenta en todos los que son, ¿no es cierto?, coléstasis intrahepática y extrahepática, tumores hepáticos, ¿no es cierto?, como hemos dicho, y cirrosis. Acá los valores de referencia, hay una tabla, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, que los niños cuando son pequeños, ¿no es cierto? Miren, niños, a ver, un día, 2 o 5 días, estamos hablando de más o menos unas 500 unidades. Pero cuando el niño tiene más o menos cerca de un año, estamos hablando de 1000 unidades. Y ahora cuando el niño tiene unos 6 años, ya baja unas 600 unidades aproximadamente. Y cuando llega a la vida adulta, ya los valores bajan muchísimo más. La gamma glutamitraspeptidasa es un marcador sensible. Tiene una ventaja, que es sensible, pero su desventaja es que no es específico únicamente para lo que corresponde al daño hepático. La colinesterasa, ¿no es cierto?, se emplea sobre cuando uno quiere averiguar si ha existido una intoxicación por pesticidas, ¿no es cierto?, órganos clorados inclusive.
Entonces, cuando estamos hablando de daño, daño, injuria, daño, TGO, TGP, ¿no es cierto? Fosfatasa alcalina, estamos hablando de daño. Ya, ahora, el hígado está dañado, pero ¿sigue funcionando o no sigue funcionando el hígado a pesar de estar dañado? Es la pregunta que se hacen ahora. ¿Sigue funcionando o no sigue funcionando? Sí, doctora, pero yo creo que no a su 100%, sí. Claro, ¿y quién te va a decir cuánto está funcionando? El que te va a decir cuánto está funcionando son las pruebas de las proteínas plasmáticas. ¿Qué viene a ser? Las proteínas totales y sobre todo, ¿qué? La albúmina. Porque el hígado se encarga, ¿no es cierto?, de fabricar, ¿no es cierto?, digamos así, ¿no es cierto?, la albúmina. Y si el hígado está funcionando, entonces los valores de albúmina no van a disminuir. Un paciente que tiene baja cantidad de albúmina comienza, ¿no es cierto?, a acumular líquido, ¿no es cierto?, se vuelve hematoso. Inclusive, ¿no es cierto?, no solamente a nivel de los pies, de las manos, sino que también a nivel, ¿no es cierto?, abdominal. Y tan es así que después esa persona inclusive tiene que ser sometido, ¿no es cierto?, a funciones para extraerle el líquido ascístico que se está acumulando a nivel de la cavidad abdominal, porque hay una deficiencia de ¿qué? De estas proteínas, la albúmina. Entonces, quien me va a decir que está funcionando o no está funcionando es la producción de albúmina. El tiempo de vida de la albúmina es de aproximadamente 20 días. Por lo tanto, su síntesis se reduce, ¿no es cierto?, bruscamente en el plasma si es que no se continúa, ¿qué cosa?, fabricando a nivel del hígado. Por eso esas personas necesitan, ¿no es cierto?, después, ¿no es cierto?, colocarles albúmina. Tiene que colocarle albúmina. Inclusive le recomienda que su alimentación sea rica en proteínas inicialmente. Porque si no estoy fabricando, entonces estoy queriendo, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, poder tratar de captar la mayor cantidad de proteínas. Entonces se da no medicamentos, sino suplementos, ¿no es cierto?, con mayor contenido proteico. Porque cuando ya no se fabrican las proteínas, la persona comienza a degradar, ¿no es cierto?, la masa muscular. ¿Y cuáles son los valores normales de las proteínas? Los valores normales de las proteínas son de 6 a 8 gramos por ciento, 6 a 8 gramos por ciento, eso es lo normal. Y el valor normal de la albúmina es de 3.5 a 5.5 gramos por ciento. Y la diferencia está dada por la globulina. Mientras una persona se mantenga en esos valores de 3.5 a 5.5, decimos que su hígado está funcionando, ¿no? Todavía se puede decir bien, ¿no es cierto? Pero cuando estos valores comienzan a bajar, entonces ya que está sucediendo, ¿no es cierto?, que ya no está cumpliendo sus funciones respectivas. También, por lo tanto, a una baja cantidad de albúmina me dice que la enfermedad hepática está avanzando con sus lesiones. También, ¿no es cierto?, uno puede analizar la alfa-fetoproteínas y la alfa-1 antitripsina, definitivamente. Otra prueba que también me va a permitir, ¿no es cierto?, decir que está funcionando bien el hígado. Si decimos proteínas, tenemos los factores de coagulación, que también son proteínas. ¿Y qué factor es el que a mí me interesa para evaluar, ¿no es cierto?, el tiempo de
protombina o el tiempo parcial de tromboplastina. Si una persona, el tiempo de protombina, de acuerdo, ¿no es cierto?, a su centro de trabajo, tiene como valor hasta 12 segundos, a eso yo le decía que era un 100% de actividad y un INR de 1, ¿se acuerda? Pero si el tiempo se me prolonga, ¿no es cierto?, unos 4 o 5 segundos más, ¿no? Entonces ya la actividad ha disminuido y el INR me va a salir mayor, ¿no? Entonces ya saben que cómo determinar, ¿no es cierto?, el verdadero valor del INR, inclusive uno toma en cuenta hasta la sensibilidad, ¿se acuerdan o no? Que viene a ser, ¿no?, el valor de protombina de mi paciente entre el valor de protombina del pool, ¿no es cierto? Y ese cociente lo elevo, ¿no es cierto?, al exponente que indica la sensibilidad, que puede ser 1.3, 1.4, ¿no? Y hallo el verdadero valor del INR. Lo normal es que exista una pequeña variación entre uno y otro, pero dice que esa variación no debe ser mayor de 2 segundos. Ya pongámosle 3 ya, en todo caso. Si se consideraba que mi estándar o mi pool tenía un valor de 12, entonces lo aceptable sería hasta 14. Y bueno, si dan el chance, podríamos decirle hasta 15 segundos, ¿no es cierto? ¿No? De diferencia entre los valores. Pero si a una persona pues ya tiene un valor de 18, ya eso ya no es normal, ¿no es cierto? Porque ya tenemos, ¿no es cierto?, 6 puntos de diferencia. Entonces ahí que digo, que el hígado no está funcionando en forma adecuada. Y si no funciona en forma adecuada, entonces va a estar más propenso, ¿no es cierto?, a hemorragia. Igualmente, también qué sucede con las plaquetas. Cuando hay daño a nivel del hígado, eh, significa que las células del hígado, los hepatocitos, se han engrosado, ¿no? Se engruesan. Entonces ya tienen menor poder de absorción. Si actúan como una esponjita, ahora ya no puede, ¿no?, absorber, ¿no?, un volumen determinado. Entonces cuando pasa a través, ¿no es cierto?, de la vena porta, ¿no es cierto?, la sangre, ¿no?, es una vena de grueso calibre, la porta, ¿no?, sobre todo, se supone que esa sangre tiene que ir a las células del hígado a nutrir y llevar el oxígeno, ¿no? La arteria porta tiene que ir y llevar el oxígeno a estas células. Pero si esas células están endurecidas como corcho, ya no va a recibir la cantidad suficiente de sangre. Entonces, ese exceso de sangre que no ha sido absorbido permite, ¿no es cierto?, que la arteria, ¿qué cosa?, se dilate, se agrande de tamaño, ¿no? Y sigue llevando la sangre, pues ya esa arteria está totalmente dilatada. Y el vaso, su función que tiene es de romper, ¿no es cierto?, todos los hematíes, ¿no es cierto?, viejos. Esa es su función, ¿no?, de eliminar, ¿no?, todos estos hematíes. Entonces comienza a romper, ¿no es cierto?, todos esos hematíes que va a haber. Y no solamente hematíes, sino también, ¿no es cierto?, todos los componentes sanguíneos. Entonces va a haber una disminución de la cantidad de plaquetas. Entonces, yo quiero saber si está funcionando bien el hígado, tendré que hacer ¿qué cosa? Dosaje de proteínas con la fracción de albúmina. Tendré que hacer factores de coagulación, tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina. Tendré que hacer conteo de plaquetas, ¿no?, para que me diga si está funcionando bien o no mi hígado. ¿Cuán bien está funcionando? Entonces, para evaluar la función hepática, proteínas plasmáticas, tiempo de protombina, ¿no?, que viene a ser un factor de la coagulación que se sintetiza a nivel del hígado y me indica, ¿no?, el poder de síntesis que tiene este hígado.
Este tiene un tiempo de semivida corto, por lo tanto un aumento en el tiempo de protombina indica, ¿no es cierto?, que hay una función defectuosa del hígado. Pero no solamente se encarga de fabricar proteínas, sino también tiene que cumplir otra función. Tiene que ser capaz de eliminar todas aquellas sustancias que son nocivas para la persona. Todo lo que es nocivo. Y entre lo que viene, entonces se encarga de qué? De lo que es la desintoxicación. Y para evaluar la desintoxicación, eso se basa en una prueba, que es la prueba de la bilirrubina. Entonces la bilirrubina comienza a acumularse, ¿no es cierto? Se acumula a nivel de la piel. La persona comienza a ponerse amarillito, la persona se vuelve histérica. Los valores normales de la bilirrubina, bueno, depende de los laboratorios, uno dice de 0.3 a 1.3, otros mandan hasta 1.4 miligramos por ciento, ¿no? Pero cuando ya tiene un valor de 2.5 para arriba, ya la persona, ¿no es cierto?, está más amarillita. Y sobre todo uno puede ver, ¿no es cierto?, se hace más notorio, ¿no es cierto?, a nivel de la conjuntiva sería, ¿no es cierto?, del ojo, ¿no? Entonces, pero esta bilirrubina se encuentra aumentada sobre todo a predominio de la bilirrubina directa, porque a la hemólisis de los glóbulos rojos también llevan, ¿no es cierto?, a un aumento de la bilirrubina, pero esta se da a nivel de la bilirrubina no conjugada, que es la indirecta. En cambio, cuando hablamos de hígado, el aumento se debe a predominio de la bilirrubina directa o conjugada. Y cuando también tenemos un aumento de las bilirrubinas, la persona tiene escozor en la piel, un escozor intenso, 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 que hasta la persona se rasca y le sale sangre hasta de la piel, ¿no? Porque son sustancias tóxicas, ¿no?, que tenemos en todo el cuerpo. Incluso se exacerba más cuando se come algún cítrico. Ahora, el amoníaco. El amoníaco también es una sustancia tóxica. Y si el hígado está funcionando bien, tiene que ser capaz de eliminarlo. Pero como no lo hace, comienza a acumularse, ¿no es cierto?, el amoníaco. Y al final, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a inducir? Va a llevar, ¿no es cierto?, a producir una encefalopatía. Primeramente, ¿no es cierto?, pasaría con un letargo, ¿no es cierto? Se nota que hay una inversión del sueño, ¿no? Es el comienzo de una encefalopatía, ¿no es cierto? ¿No? La persona está más despierta de noche que de día, ¿no? De día siente más cansancio que de noche, en la madrugada se le va el sueño fácilmente, ¿no?, a la persona. Comienza también a presentar, ¿no es cierto?, se puede decir, la persona emite un olor, ¿no es cierto?, no muy agradable por la presencia del mismo amoníaco que hay, ¿no? Comienza a perder parte de su, podemos decir, si antes era trome haciendo los cálculos, ¿no es cierto?, ahora va a tener que costar dificultad para poderlos desarrollar, ¿no? Entonces sigue avanzando y termina con una encefalopatía la persona, ¿no? Eso se debe ¿qué? A la presencia de amoníaco. Entonces, las enzimas séricas reflejan, ¿no es cierto?, el daño a nivel de los hepatocitos. Los que reflejan a nivel de la colestasis viene a ser la fosfatasa alcalina, la 5-glucosidasa y la gamma-glutamitrasfequidasa. Y los que me están reflejando a nivel de la función, ¿no es cierto?, hepática, viene a ser la albúmina, la globulina, que se da por diferencia de valor total de las proteínas totales. Si hacen proteínas totales infeccionadas ya tienen estas fracciones.
¿no? Factores de coagulación, tiempo de protombina, proteinograma, definitivamente que también a veces se saben pedir, y el colesterol y triglicéridos, definitivamente. Y la eliminación, ¿no es cierto? La parte de la excreción la vemos por la presencia de las bilirrubinas y el amoníaco sanguíneo. Acá claramente podemos ver acá, ¿no es cierto? En el ojo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Que se presenta un color amarillo fácilmente. Entonces lo que me está diciendo es que hay una ictericia, ¿no es cierto? Hay un acúmulo de la cantidad de bilirrubina. Inclusive la persona cuando orina, ¿no es cierto? La orina es bien amarilla, casi hasta un color tipo té, ¿no? Y las heces más bien son alcohólicas, ¿no? Como que pierden el color las heces, ¿no? Y está llenas de grasa también, ¿no es cierto? Una esteatorrea, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Tienen menos densidad, por lo tanto flotan. Entonces, la eliminación, ¿no? Está dada por la presencia de bilirrubina, definitivamente, ¿no? Sobre todo aparte de la bilirrubina directa. Y a nivel del daño del hepatocito lo veo, ¿no es cierto?, por la AST o ALT. Y también, ¿no es cierto?, a nivel de la coléstasis lo veo por la fosfatasa alcalina. Es hora, mi. Ya es hora. Ya. Bueno, hice hasta la 25. Esta es la tabla que yo les estaba diciendo. La tabla de Shai. Este es fácil. Ya. Acá me quedo, ¿ya? ¿Sí? Gracias, muy joven. Discúlpeme que me haya pasado de tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Ninguna. Ya, joven. Hasta luego. Que tenga una bonita tarde. Que tenga una bonita tarde, joven. Ya dijo. Hasta ahora, no siempre recibir las diapositivas, por favor. Ya, esa sí, ya. Ya, gracias, doctor.